Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV. En esta ocasión seguimos con esta serie sobre conocer un poco la historia de este partido institucional revolucionario denominado como PRI y nos encontramos con Rafa de la Garza. Rafa, te damos la bienvenida Hola David, buenos días. y un servidor, David Paxia. Y vamos a continuar con esta serie sucesiva de análisis sobre el PRI y sobre todo tratando de desmenuzar un poco la relevancia que ha tenido este partido, o un partido que ha sido reformulado por Lázaro Cárdenas y sobre todo ya institucionalizado y denominado Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? En el cual ya va a tener una infraestructura y sobre todo un partido en el cual los mecanismos de negociación van a ser distintos y sobre todo donde el partido va a tener una configuración muy interesante, ¿no? Un partido donde se va a sectorizar y donde va a tener elementos o sobre todo sectores obreros, campesinos, populares y militares, ¿no? Donde va a jugar un papel importante en la configuración de la intermediación sobre la aparición de los poderes locales para hacer como un preámbulo y sobre todo para eliminar esos poderes locales, ¿no? Y en este sentido, Rafa de la Garza, pues quisiéramos empezar con algunas impresiones sobre este momento histórico, ¿no? Sí, David, efectivamente, en esta serie lo que estamos tratando es de sostener una tesis, la tesis de que la función histórica del PRI y del Partido del Estado ha sido agotada y que en este sentido lo que vemos en estos días en la política nacional, particularmente con el Partido Revolucionario Institucional, pues es consecuencia precisamente de que el partido no tiene ya una función histórica, no tiene, digamos, una misión, porque de alguna manera esta misión y esta función histórica se ha agotado, ¿no? Eh, pero entonces, precisamente regresamos en la sesión pasada a lo que es el Partido Nacional Revolucionario, que es el inicio, y que surge de la crisis política derivada del asesinato de Obregón en 1928, que funda en 1929, y habíamos dicho que los rasgos que adopta una organización, en este caso un partido político, cuando nace, tiene una serie de marcas de nacimiento que lo van a definir por el resto de su existencia. Dijimos básicamente que era un partido de Estado, porque es un partido que se funda desde arriba, ¿sí? Es decir, un partido que se funda a partir de la convocatoria del jefe máximo, como una salida a esta crisis. Y dijimos también que era un partido que no tiene una ideología determinada porque la convocatoria de calles es amplia, ¿no? Y dijimos que en realidad el PNR lo que va a hacer es organizar y empezar un proceso que, como tú bien señalabas, es uno de los pilares de la Revolución Mexicana, la centralización política. Y entonces, lo que existía antes del PNR eran cientos de partidos regionales, algunos partidos nacionales, por ejemplo, el Partido Agrarista, que había apoyado a Obregón para su reelección. Y estos partidos van a tener ahora sí, con la fundación del PNR, un eje central común que tiene la misión de organizar a los propios revolucionarios para lograr acuerdos y sacar candidatos a las elecciones y evitar precisamente el conflicto político, los magnicidios, etcétera, ¿no? Y esta solución eh, inicia el proceso de construcción del sistema político mexicano, pero tiene un defecto. El defecto es que el presidente de la República no es el presidente del PNR, no es el líder del PNR, y entonces tenemos una dualidad expresada de manera clara por aquella famosa pinta que se encuentra en Palacio Nacional un día después de la toma de posesión de Pascual Ortiz Rubio, que será el presidente que previo nuevas elecciones, convocatoria de nuevas elecciones por parte del presidente interino Portes Gil, va a aparecer y que es, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Entonces el jefe máximo
es el jefe del partido, y por el otro tenemos un presidente débil que no tiene supremacía sobre el ejército, pero sobre todo que no tiene, ¿sí?, la llave de los grupos políticos en todo el país. Y esa la tiene Calles. Entonces, eso es lo que se conoce como el maximato, y el sistema político, de todas maneras, ya integra a un líder, a un caudillo y a un partido, ¿no? Este, este desarrollo va a cobrar fuerza precisamente y se va a consumar hasta cierto punto con la fundación del Partido de la Revolución Mexicana en 1938, en pleno auge del cardenismo, ¿no?, y de la presidencia del general Cárdenas. Aquí entonces decíamos que el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, iba a ser una junta de notables, es decir, de dirigentes locales, caudillos, caciques, generales, que tienen representación, ¿no?, que tienen gente atrás y que va a ser la que se va a sentar en la mesa en el PNR. ¿Sí? Con el PRM se va a agregar, y esto tiene que ver mucho con el contexto histórico, son los años 30, posteriores al crack del 29, donde hay una crisis económica muy fuerte, pero ya para cuando termina el maximato, empieza un proceso de construcción de lo que va a ser el PRM. El inicio es la crisis de junio de 1935. Como ustedes saben, surge precisamente de una política que se ha llamado la política de masas del cardenismo. El general Cárdenas considera que hay que incorporar a las masas populares al partido. No estaban ahí de manera organizada, directa, sino que estaban representadas por caciques y caudillos regionales en estos partidos, ¿no? Entonces, en 1933, el PNR decide acabar con todos los partidos locales y solamente va a existir el PNR. Este es un paso muy importante porque entonces ya todos los partidos locales desaparecen como interlocutores. Y ahora van a ser básicamente las oficinas del PNR las que van a ser el espacio desde el cual se va a gestionar campañas, recursos en todo el país. Eh, entonces, para 1934, cuando el general Cárdenas toma posesión, inicia un proceso que para Cárdenas es precisamente esta política de masas y que va a derivar en el pacto corporativo, que es fundacional para el sistema político mexicano y para el Partido de la Revolución Mexicana, por supuesto. Y básicamente lo que hace es apoyar a los trabajadores en sus huelgas, pero sobre todo en la organización de sus sindicatos. Y por el otro lado, va a impulsar el reparto de tierras, que va a ser la base de lo que después será la Confederación Nacional Campesina. Es decir, todos los campesinos que reciben tierras se integran de alguna manera primero, por ejemplo, en el caso de Veracruz, en las ligas de comunidades agrarias y luego en la Confederación Nacional Campesina. Entonces se está construyendo las bases. Esto genera un choque con el general Calles, y en 1935 el general Calles, en un desplegado, critica la política de masas del cardenismo, y el general Cárdenas, sin dudarlo, lo sube a un avión y lo saca del país. Calles regresará y lo volverán a correr así ya definitivamente en el 36. Pero en el 35 ya queda claro, ¿sí? ¿Cuál es la política de masas de Cárdenas y qué es lo que se pretende? Y lo que se pretende es hacer un partido de sectores. Esto ya se había comentado en los años 20, por ejemplo, Portes Gil, que funda el Partido Socialista Fronterizo, uno de los partidos que va a integrar al PNR y que lo funda en 1924, habla de lo que se conoce como una democracia funcional. ¿Qué es eso de una democracia funcional? Una democracia de sectores, precisamente. Funcional en el sentido de campesinos, obreros, militares, clases medias. ¿Sí? Entonces, no es una democracia individuo, voto, fíjese usted, es una democracia de sectores que van a votar al interior del partido para consensar candidaturas que después van a ser ratificadas en las elecciones. Este será el modelo que prive pues prácticamente hasta el año 2000 y que en ciertos sectores sigue operando en ciertas regiones del país, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante señalar que lo que le da impulso a todo este proceso es lo que de alguna manera es
el hecho fundacional del pacto corporativo, la nacionalización del petróleo en 1930. Es eso lo que le permite al presidente galvanizar realmente este apoyo y generar estas centrales obreras y campesinas para incorporarlas al partido. Y es entonces cuando se plantea el surgimiento del Partido de la Revolución Mexicana, que además va, a diferencia del PNR, tener una ideología que es la ideología socialista. Entendamos el socialismo como rectoría del Estado en la economía, no como anticapitalismo. Ojo, es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pero este socialismo es el que va a generar, insisto, toda la propuesta de organización obrera, todo lo que tiene que ver con entrega de tierras, la educación pública, señaladamente como una manera de abrir brecha para el partido y para sus organizaciones en zonas rurales, ¿no? Sobre todo que, recordemos, en la época México seguía siendo un país eminentemente rural. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un partido de sectores. Pero hay otro elemento importante como consecuencia de la crisis de julio del 35. Ya no va a haber una dualidad de poder entre el presidente de la República y el jefe máximo del partido. Ahora los dos van a estar unidos. El presidente de la República es el presidente y el líder máximo del partido del Estado. Y entonces el modelo, el sistema político que conocemos, ¿sí? El sistema político tradicional, realmente cuaja. ¿Sí? En este sentido, si nos damos cuenta, la construcción del sistema político es un proceso, ¿sí? De varios años y que va, de alguna manera, estableciendo las dos grandes piezas del sistema, el presidente y el partido como caja de resonancia del proyecto presidencial para bajarlo a las masas. ¿Sí? Entonces, evidentemente, este pacto corporativo es fundacional y es el que genera pues, todo el desarrollo posterior. ¿Sí? Y es un compromiso al mejor estilo, si quieres, corporativo y clientelar. Tú me das y yo te doy. El Estado te da, pero tú votas por el partido del Estado. ¿Sí? Esto no quiere decir que no vaya a haber oposición y que el partido no vaya a enfrentar oposición. De hecho, una de las consecuencias de la fundación del PRM pues, es el surgimiento del PAN, precisamente un año después, en el 39. ¿Sí? Y el PAN pone el dedo, si usted quiere, en la llaga en términos de democracia liberal cuando dice, nosotros queremos una democracia de individuos libres y autónomos que voten y no de sectores en el cual el voto individual se diluye y acaba siendo el voto del líder de la CTM, del líder de la CNC, ¿no? En un conciliábulo para el reparto del poder. Le hace el reparto de las candidaturas, de las diputaciones, etc. ¿Sí? Entonces, esta propuesta resultó fundamental para el sistema porque fue muy eficaz, ya que al mismo tiempo que el presidente veía, digamos, alentaba estos procesos de organización, con la nacionalización del petróleo inicia la posibilidad, se abre la posibilidad de que sea el Estado el que con esos ingresos logre, básicamente, sí, mantener salarios, dar servicios como salud, como educación, etcétera, que a la postre serán fundamentales para que el PRI, el posterior PRI, goce de años, si se quiere, de una hegemonía. Es precisamente esa política, ¿no? Entonces, perdón, Sí, 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 Rafa, me parece interesante señalar una situación que, como bien lo has dicho, ¿no? Pues también aparece una nueva generación, ¿no? Y bien lo has puntualizado y posteriormente ya con la institucionalización de este denominado PRI que más adelante vamos a tratar, si bien es cierto, con Cárdenas se establecen estos sectores que es obrero, campesino, incluso los propios burócratas ahora mismo, incluso los militares y ahora con el PRM, sí, trabajadores del Estado, se militares. establece también la propia institucionalización y nacionalización del petróleo y el propio reparto agrario que va a ser fundamental del 34 al 40 con Lázaro Cárdenas para darle ese etos fundamental a lo que es el ideario revolucionario, pues también va a haber esta camada, ¿no? Y aquí es interesante también el paso de generales que no solamente están en el partido, sino también generales que están
en la presidencia, Ujú. y es esta camada donde se busca de alguna otra forma ir desplazando a los militares, ¿no? Del escenario nacional, que ya posteriormente también en el PRI ya va a ser los famosos cachorros de la Así revolución, como es, denominadamente se le ha dicho, sí, que son estos civiles que, si bien es cierto, han tenido como antecedentes por parte de la revolución, pero ya no son meramente revolucionarios, ¿no? Ya no son estos generales que han tenido ese pasado, ¿no? Y es aquí donde se va a construir prácticamente, digamos, en el 34 muchas de las instituciones que ahora conocemos, sí. ¿no? Donde el Partido de la Revolución Mexicana, pues si bien es cierto, va a tener esta dualidad, ¿no? Por un lado, va a ser un partido, pues, estructural, retomando las bases del PR, y por otro PRM. lado, ser sectorial, ¿no? Donde Así ya va es. a tener sectores concretos, ¿no? Y lo más importante también va a venir ahondando también con este plan sexenal, ¿no? Que ya había trazado Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, Eso también es muy interesante retomar porque va a ser en ese sentido donde el partido ya no va a ser un partido de masas, sino más bien va a ser un partido corporativo en el cual van a estar unidos muchas organizaciones y donde el individuo prácticamente o digamos la base electoral no va a ser relevante, ¿no? Sino más bien ya va a ser un actor secundario en este escenario político, ¿no? sí, pero es un partido de masas, efectivamente es un partido de masas y de estructura doble, como también bien lo señalas. Hay una estructura territorial de comités municipales, estatales, y luego está la estructura básicamente de los sectores, es decir, de las confederaciones de trabajadores. Y hay un dato interesante. El cardenismo incorpora a los militares y pone un sector militar, ¿sí? Sector militar, las clases medias, que serían la barra de abogados, etcétera, que se quedan en el sector popular, y el sector obrero y el sector campesino, y se me escapa, creo que eran 5, pero se me escapa. Lo interesante es que posteriormente, no sé, con Ávila Camacho, se elimina el sector militar bajo esta idea que tú mencionas de ir separando y apartando a los militares de la política, que culmina precisamente con la llegada de Miguel Alemán, el cachorro de la Revolución, primer civil, abogado de la UNAM, que va a abrir a una nueva generación las puertas del poder. ¿Sí? Entonces, pero esto no pasa todavía con Cárdenas, pero sin la fundación y sin el pacto corporativo que Cárdenas con la movilización popular lleva adelante, este, no habría un PRI. En todo caso, es importante señalar otro rasgo fundamental más allá de la estructura que ya comentamos, que permanece hasta la fecha, y que es el liderazgo carismático del presidente, que se va a convertir automáticamente en el líder de este partido y en los sectores del partido, pero secuestrando la autonomía y la democracia interna de sindicatos. El pacto corporativo tiene un costo. Entonces muchos luego se preguntan cómo es posible que los obreros y los trabajadores les hayan engañado así. No, no es un engaño. En realidad los trabajadores, de alguna manera ven ventajas en su alianza con el Estado. Y en ese momento lo básico eran, pues, lo que vimos, las primeras necesidades. La democracia no se veía, al menos estas fuerzas, o la mayoría no lo veían como una necesidad, lo que veían como una necesidad es derechos, ¿sí? Posibilidades de una mejora de vida, salir de la ignorancia y de la marginación. Entonces, no hay espacio para la democracia y recordemos además, este pacto corporativo tiene mucho que ver con la propuesta fascista de organización popular, porque básicamente lo que el pacto corporativo está haciendo es negar la lucha de clases. Y surge el modelo que se verá reflejado en las juntas de conciliación arbitraje, hasta todavía hace poco que se reformaron, que era esta negociación tripartita en donde el Estado se pone en medio de los trabajadores y el capital. ¿Sí? Y lo que trata es la famosa política de conciliación de clases, incluso de negación de la lucha de clases y de la armonía social
que va el Estado a tratar de conciliar entre estos dos sectores para el desarrollo nacional. Pues esta es una propuesta, ¿verdad? Digamos, directamente emparentada con el fascismo, que lo que quiere es que niega la lucha de clases y niega también la democracia. Podríamos decir con Trotsky, Trotsky hace el análisis, recordemos que está con Cárdenas, llega aquí, ¿no? Y plantea la idea de que estos bonapartismos, en realidad lo ve como un bonapartismo el gobierno de Cárdenas, dice que hay bonapartismo de derecha y progresistas o de izquierda. Entonces el cardenismo lo ve como un bonapartismo que se apoya en las masas populares y de las cuales surge el pacto corporativo. Pero es un bonapartismo final. ¿Y cuál es la clave del bonapartismo y del presidencialismo? La idea de que el presidente está por encima de las clases. El presidente no apoya a ninguna de las dos, ni toma partido, sino que está por encima y es el fiel de la balanza. Y recordemos, pues surge del trabajo de Carlos Marx, el 18 Brumario, en donde nos muestra precisamente, ¿no?, el golpe de Estado de Napoleón III, por el cual de ser presidente se convierte en emperador, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante porque, insisto, aquí están ya otros rasgos muy importantes. El presidencialismo como el factor de poder, ¿sí? Fundamental. Eh, y la idea de que las soluciones y las negociaciones se dan al interior del partido y se ratifican en el proceso electoral. Entonces, claro, esto en realidad genera una cultura política o de la política, que es pues la cultura tradicional, autoritaria, ¿sí? En la que básicamente la discusión no aparece, no está presente en términos democráticos, liberales, formales, sino que se da, si no en lo oscurito, pues casi, ¿no? Entonces el PRI, el PRM cambia cualitativamente al PNR y lo pone en el centro, ¿sí? De la discusión y de la negociación política. Y va a ser muy, muy eficaz, ¿no? Yo creo que Sí, esto no hay que olvidar. sí, Rafa, y bien lo has señalado, ¿no? Y me parece muy interesante también rescatar unos datos interesantes que bien lo has señalado. Incluso en esta aras de configurar un partido central, también aparecen las corporaciones, ¿no? Y estas corporaciones o organizaciones que ya han tenido trayectoria en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la CNC, ¿no? Que es la Confederación Nacional Campesina, que es muy interesante, se funda en el 38, o sea, prácticamente ya, cuando ya prácticamente Lázaro Cárdenas le va a dar ya un giro distinto a este partido, o como la Confederación Nacional de Pueblos, ¿no? Que también va a ser una organización muy importante, junto con otras organizaciones que van a ser la base central, ¿no? Digamos, de su base, digamos, social de este partido, ¿no? Que va a estar acompañado también de esta sectorización en muchas partes de la República Mexicana y que le van a dar sustento a este partido, ¿no? Y es muy interesante ver cómo se están dando también el nacimiento de confederaciones ya casi prácticamente al final de los 30, pero también a inicios de los 40, ¿no? Que van a ser como estos sectores que van a condensar prácticamente mucha de la parte electoral de lo que va a ser ya posteriormente el PRI. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues para cerrar, yo creo que el PRM no dura mucho, dura del 38 hasta el 46, es decir, la última parte del sexenio del general Cárdenas y todo el sexenio de Ávila Camacho, casi todo, ¿sí? Y pues a final de cuentas, de alguna manera tiene claroscuros, porque por un lado se unifica el poder y se centraliza el poder en el presidente y en el partido, lo cual genera todo el sistema posterior, pero al mismo tiempo, eh, eh, de alguna forma, o sea, le amarra las manos a los trabajadores del campo y de la ciudad, porque ahora están metidos en una situación en la que evidentemente son hasta cierto punto manipulados y utilizados por el poder para lograr, ¿sí?, mantener al grupo revolucionario
en la presidencia, en el poder político. Y entonces, claro, pues digamos que en ese momento el balance puede resultar favorable en términos políticos, pero a la larga se empieza a gestar una burocracia sindical que derivará incluso en un concepto muy mexicano que es el charrismo sindical. El charrismo, ¿no? Valga, el charrismo sindical es que inicia posteriormente con las huelgas ferrocarrileras, pues que galvaniza ya un actor político que va a ser básicamente correa de transmisión entre el presidente y las bases. Yo creo que con esto, pues más o menos queda claro que si me apura usted, el momento clave del sistema político mexicano no es, en mi opinión, la fundación del PNR, aunque es un antecedente importante. ¿No? El momento clave es el pacto corporativo, derivado de la política de masas del carbón. Porque es en ese momento en que cuaja, por un lado, con la política económica y la nacionalización del petróleo, posibilita al Estado convertirse en un Estado benefactor, que es en lo que se va a convertir, y por el otro lado, él, pues de alguna manera los derechos que ganan, ¿no? Los trabajadores, campesinos con la tierra, con educación, con sus organizaciones legales, ¿no? Con interlocución con el Estado. Entonces, no es perfecto, evidentemente, pero si se fijan, ya hay un avance, se centraliza el poder, el presidente de la República, el presidente de México, el presidente del partido son los mismos, y entonces esto de alguna manera es un momento fundacional. Si usted me apura, yo pongo una imagen, nada más para resumir esto. En 1938 el general Cárdenas apela a la población para una colecta, ¿sí? Que pueda pagarle a las compañías estadounidenses e inglesas por la nacionalización, porque había que pagarles. Y entonces esto lo vemos en Palacio Nacional, enfrente del Palacio Nacional, en el Zócalo, ponen unas mesas y usted ve a la ancianita con su paliacat sacando el dinero, al niño con la, con la alcancía, ¿no? Al niño de la primaria con la alcancía, el puerquito, la gallina, porque lo llevan, literalmente. Esas imágenes nos muestran claramente el pacto corporativo que va a ser fundacional para el sistema político mexicano, incluso hasta hoy, ¿no? Y bueno, pues ya veremos en próxima ocasión al PRI, pero por el momento, sí, vemos que esta es como la época de oro, el momento realmente que funda este estilo de la política, ¿no? Entonces, pues con eso yo creo que por hoy lo dejamos así, ¿no? David. Así es, Rafa, me parece que has dado también una gama amplia, ¿no? Sobre todo cómo ese partido no era solamente un mecanismo de negociación que utilizaba en un primer momento el jefe máximo, ¿no? Sino que controlaba por una parte los resabios revolucionarios, sino más bien cómo ver el verdadero origen de este partido, que es el Partido de la Revolución Mexicana ya para el 38, que prácticamente, y hay que decirlo, aunque a muchos no les gusten, su creador fue Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, sí, en Y la aquí ciudad. es muy interesante ver esa parte que muchos niegan, ¿no? Ese partido que, y sobre todo por este personaje, ¿no? Que ha implicado mucho, no solamente en los libros de texto, sino también en la proyección que ha tenido durante muchos años en la historia y la historiografía mexicana, ¿no? Y ciertamente, como lo has dicho, ¿no? El uso del PNR fue fundamental no solamente para utilizar sus bases, aunque si bien es cierto, es un partido que no tenía una estructura bien definida, pero bien pudo catapulizar muchos de los elementos que tenía para que el PRM se consolidara como un partido corporativo, pero también un partido muy interesante, un partido ya sectorial, ¿no? Un partido donde ya estaba integrado por campesinos, obreros, las masas populares, pero también los militares, que posteriormente vamos a ver que en una tercera parte, pues la parte militar empieza a ser desplazada, ¿no? Sí, Pero aquí el instrumento va a ser muy clave, ¿no? Porque este partido ya va a ser como un proceso de intermediación en la que imperan la aparición o la desaparición también del poder local, ¿no? Que también va a ser fundamental porque la aparición de estos líderes sociales, si lo queremos ver entre comillas, también va a estar limitado por la aparición de corporaciones, ¿no? Entre ellos la CNC, la CTM, la CROM y otras corporaciones que van a limitar el ascenso sí, de otros liderazgos, ¿no? Que aquí va a ser muy importante, pero va a ser ya un partido
que van a estar estos liderazgos subordinados, ¿no? Sí, A la así es. estructura vertical de una corporación, Así, ¿no? ese era el plan, David. Efectivamente es muy efectivo. Y ya nada más para, ahora sí que como colofón, nacionalismo y populismo. Estas son las dos bases ideológicas sobre las que surge el pacto corporativo. La visión nacionalista de soberanía, que es muy clara, y la visión de, como dicen ahora, primero los pobres. Es decir, el Estado va a estar sostenido por el pueblo, por estos sectores populares, organizados, ojo. Y por último, no todo el mundo entra en ese pacto. Comunidades indígenas, amplios sectores que después van a formar parte del PAN, no entran. ¿Sí? Estamos hablando básicamente de sectores organizados, porque no es un partido de individuos, es un partido de organizaciones, de corporaciones, de sectores. Entonces, pues esto, a final de cuentas, determina mucho, mucho, ¿no? Pero el nacionalismo popular, el nacionalismo y el populismo quedan ahí como esencia, y esto es importante señalarlo porque vamos a ver después cómo se renuncia a eso, y entonces, como luego decimos, como dijimos al principio, los partidos políticos no mueren de muerte natural, se suicidan, ¿no? Y vamos a verlo esto posteriormente. Gracias, Así es, David. Rafa. Así, y ya nada más como también parte de este análisis, me parece también interesante rescatar la parte donde, si bien es cierto, Lázaro Cárdenas integra diferentes sectores muy claves, pero también integra al sector empresarial, que también es un dato interesante, que los va a obligar prácticamente a registrarse en cámaras, que eso es muy interesante, y donde va pues a centralizar el control total, ¿no? de esta parte, o sobre todo entendiendo que estamos en los años finales de los 20, inicios de los 30, ya casi los 40, donde también hay que señalar a nuestro auditorio, es meramente una población rural en nuestro país. O sea, es ampliamente rural, no es una población como ahora lo conocemos. Y también vamos a ver cómo en este sentido, ya para esta segunda parte del PRI, vemos una estructura en el cual el objetivo central, vamos a ver, son los ganadores de la revolución, y donde ya no son los maderistas, ya no son los carrancistas, sí, y ni tampoco lo son los sonorenses, ¿no? Sino más bien es esta parte donde se buscaba, en algún sentido, esta paz social y este reparto adecuado de la riqueza, ¿no? Y sobre todo lo vamos a ver con Lázaro Cárdenas, y sobre todo con el famoso reparto agrario, ¿no? Donde va a ser como pieza clave en la cual ahora pues se conoce mucho la trayectoria de este líder nacional, ¿no? Y me parece que en este sentido, pues estamos viendo el desplazamiento también de una generación política, ¿no? Que vamos a ver posteriormente en una tercera sesión cómo empieza esa generación institucional, ¿no? Sobre todo por estos famosos cachorros de la revolución, ¿no? Que aquí vamos a ver también, por un lado, ya con el PRM, es el desplazamiento también de estos personajes que estuvieron inmiscuidos en la revolución, ¿no? Y finalmente, para no continuar más, pues quisiéramos señalar para nuestra audiencia que sigan continuando con nuestros canales y en una emisión más de La Náusea TV. Bueno, Rafa, nos despedimos y esperemos que le den like a este video. Gracias, hasta luego. Hasta luego.